y nos vamos a atrasar un poquito porque el tema de prescripción que estaba previsto para hoy lo vamos a ver el martes y bueno, y terminaremos la semana que viene de ver las clases. Creo que ya se definió la fecha de examen, si no me equivoco. ¿Ya saben ustedes? No. A ver, si no me equivoco. Dice en el chat, Rosela, que el 20 de julio es la 20 de tentativa. julio, sí. El 20 y el 3 del 8 sería. Sí, el 20 de julio sería. Y después, no, el 3 del 8 para otro plan. El 20. Y después, bueno, veremos cuándo es el recuperatorio, ¿sí? Todavía no hemos definido la forma, está claro. Posiblemente sea escrito. No se ha definido todavía la forma porque hay muchos alumnos en varias comisiones, así que bueno. Ahí estamos trabajando en eso. Ustedes preocúpense, como siempre les digo, por saber, nosotros vemos de qué forma los examinamos. No, ya ¿Eh? tener ahora la fecha, yo creo que a todos nos ayuda, así que bueno, después, gracias. Sí, a veces la fecha no te ayuda mucho porque si te relaja, ¿viste? Decís, bueno, falta para el 20. Y ¿viste cómo es? A veces no, a mí me ayuda mucho más. Bueno, bárbaro. Gracias. Bueno, a ver, vamos a arrancar, a ver cómo bajo el volumen de esto, que lo tengo muy fuerte. Bueno, vamos a arrancar con transacción. Tema muy interesante, muy importante, muy actual. Y muy actual aparte en estos tiempos que corren, donde lo mejor es no depender del juez, ¿no es cierto? La transacción tiene una cosa que es bárbara en ese sentido, es ecológica de alguna manera, contribuye a la paz social. Porque de alguna manera todos se van satisfechos. Si uno llega a una transacción, aunque no te guste del todo el arreglo, pero bueno, pones fin al tema y hay un tema de la transacción. ¿Con qué termina la transacción? Con la incertidumbre. Todo juicio genera una incertidumbre. La incertidumbre, aparte, genera malestar psíquico, físico a las personas. Es decir, a veces la certeza, saber dónde estás parado ayuda mucho. Por eso, todos habrán escuchado esa frase que dice que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, ¿no es cierto? Y una buena transacción es el mejor de los resultados de un juicio. Y eso sigue siendo vigente, eso sigue estando vigente, siempre lo fue y lo seguirá siendo. Y mucho más cuando tenemos sistemas judiciales lentos. El sistema judiciales lentos en todo el mundo ha sido siempre lento. Es decir, por supuesto que nosotros generalmente somos los campeones mundiales en muchas cosas. Pero ocurren en todas partes. El sistema es lento, los juicios son lentos. Los juicios rápidos son los juicios del periodismo, los juicios de la gente. Pero los juicios de los jueces y los jurados son necesariamente lentos porque hay que investigar una serie de cosas. Por eso la transacción a veces es una buena solución, una muy buena salida. Transar viene del latín transigire, de transigere, que es terminar, concluir. Y tiene dos sentidos la palabra transar. Tiene sentido vulgar y sentido técnico. Bueno, los jóvenes los usan con otros sentidos también. Pero el sentido vulgar en que se habla de transacción es una convención, es un acuerdo comercial o financiero. Eso pues, ustedes habrán escuchado 1000 veces hablar de transacciones bursátiles, transacciones financieras, etc. Bueno, eso no es la transacción en el sentido jurídico que le damos nosotros. La transacción, hola Gerardo, la transacción en el sentido que le damos nosotros es un contrato por el cual las partes se hacen concesiones recíprocas y extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Es un instrumento de composición de conflictos y controversias, ¿no es cierto? Históricamente ha sido uno de los primeros, o quizá el primero, y hoy se complementa con otros métodos de finalizar las controversias, como la mediación, el arbitraje, que están poniéndose cada vez más de onda, ¿no es cierto? Pero reitero, la transacción siempre es la mejor de las soluciones porque las partes generalmente salen contentas. A veces en la sentencia no sale contento nadie, ni el actor, ni el demandado. Todos apelan, todos están disconformes y con la transacción todos de alguna forma se van conformes. Tiene un sentido, es muy importante para la paz social, la transacción, y tiene una trascendencia procesal y trascendencia civil.
Es decir, en sentido procesal es un modo normal de terminar el proceso. Porque ¿cuál es el modo normal de terminar el proceso? La sentencia. Los juicios terminan con una sentencia. Bueno, la transacción hace terminar el proceso de una forma diferente. Con una... es llamado de un modo normal. Equivale a la sentencia, pero es una suerte de sentencia que dan las partes, si se quiere. Son las partes las que terminan el proceso y hay otros modos anormales de terminación del proceso, como el allanamiento, el desistimiento, etc. Pero la transacción es cuando las dos partes o todas las partes intervinientes llegan a un acuerdo. Y hay un tema en la transacción que es esencial para que sea considerado transacción, que son las concesiones recíprocas, que es un tema con el que van a tener que ir familiarizándose, porque si no hay concesiones recíprocas, si las partes no ceden algo, no hay transacción. Habrá otra figura, será allanamiento, será desistimiento o será otra cosa, pero nunca va a ser transacción si las partes no se efectúan concesiones recíprocas. ¿Esas concesiones sobre qué son? ¿Son sobre derechos o son sobre pretensiones? Ese es otro tema discutible, pero en principio son sobre pretensiones. Yo dejo de pretender lo que pretendía y de esa forma estoy haciendo una concesión. La transacción tiene una historia interesante. En el derecho romano era una controversia, era para evitar una controversia o un litigio. Los glosadores limitan el concepto al acuerdo que pone fin a un juicio, es decir, solo sobre derechos litigiosos, y de esa forma pasa al antiguo derecho francés, que recuerden, como les dije antes, que cuando se habla de antiguo derecho francés, es todo el derecho francés anterior al Código de Napoleón de 1804. El Código francés recoge esta tendencia, y distinto fue el sistema del Código alemán, que es producto de otro pensamiento, donde se consideró que era materia transable toda situación de incertidumbre, litigiosa o no. Por eso, para el Código alemán, la transacción es un contrato que puede resolver un litigio o poner fin a una situación de incertidumbre. Y el Código civil de Vélez seguía un poco esa línea. Después hay otro tema que es en cuanto a los efectos de la transacción. También tiene importancia cómo ha sido estructurado esto. El derecho romano... Luis. Sí, dale. Perdón, Luis. Sí. Como para, no sé si vas a volver después o vamos a volver sobre el tema de la equivalencia de las concesiones y todo esto. Sí. Pero dale. Okay. Sí, dale. Yo por pero está bien. Vamos echando con la parte, si no se aburren con la parte histórica. Hola, Alejandro. Hola, chicos. Cuando se habla de concesiones recíprocas, como decía Luis, se está hablando en definitiva de la característica de la transacción, la que termina definiendo la transacción respecto de cualquier otro negocio jurídico o acto jurídico unilateral o bilateral que tenga por finalidad extinguir derechos o extinguir pretensiones. Es decir, la transacción es la especie dentro de cualquier clase de acto jurídico contractual o unilateral, sea una convención o no, en definitiva, que tenga una finalidad de finiquitar, terminar o extinguir derechos o pretensiones. Y por eso lo decía Luis, la transacción tiene una regulación en el Código Civil y tiene una regulación en los códigos procesales, esta vez en cuanto a un efecto en particular de la transacción, que sería el efecto extintivo en el caso de que se trate sobre derechos o acciones de carácter litigioso. Con lo cual hay una doble regulación. Pero antes de ir a eso, hay una característica que es la única característica típica de la transacción, la que la transforma en un negocio muy singular, que es la existencia de concesiones recíprocas. Cualquier otra convención o cualquier otro acto jurídico unilateral en que no haya concesiones recíprocas podrá tener finalidad extintiva, pero no es una transacción. Un allanamiento es una abdicación, es una renuncia, es de alguna manera, procesalmente hablando, una forma de desistir de un proceso, de allanarse una pretensión, así como el desistimiento también es otra forma abdicativa, porque uno lo que hace es dejar sin efecto una acción que entabló, o la acción y el derecho, según el caso.
pero en ninguna hay concesiones recíprocas. Con lo cual, cuando el artículo 1641 dice haciéndose concesiones recíprocas, tipifica que es una transacción. Es muy importante interpretar qué son estas concesiones recíprocas, por lo pronto desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de la equivalencia de esas concesiones. Ahí Luis dejó al pasar también una inquietud. Estas concesiones son renuncias. Básicamente son renuncias parciales, o sea, son abdicaciones parciales a una posición que uno mantenía. Se realizan sobre derechos, se realizan sobre acciones. Ese es un tema que les dejamos a ustedes flotando, pero en principio sería, por lo menos en su aspecto procesal, una renuncia recíproca o concesiones recíprocas para disponer de acciones, no necesariamente porque alguien tuviera derecho de accionar o no. En principio, y en la faz procesal, está vinculado con la extinción de las acciones que se llevaron a juicio. Claro, y uno de los temas importantes y muy relevantes es, y que se ha planteado, es si esas concesiones recíprocas deben ser de entidad o deben ser equivalentes. Claro. Entre las partes. Si el juez puede meterse en la equivalencia de esas condiciones o no, si es un tema mío, personal. Yo puedo hacer una transacción y desistir lo que a mí me parece, o hacer la renuncia que a mí... Alguna renuncia debe haber. Si no hay una renuncia, no es transacción. Pero esas concesiones en manera alguna deben ser recíprocas en el derecho civil. No tienen que ser recíprocas, no hace falta que sean recíprocas. El juez no tiene autoridad para decirme a mí si yo tengo que cobrar 10 o 20 en un juicio civil. Yo soy mayor, capaz, decido yo. Capaz que a mí me conviene. A mí me conviene cobrar 100 hoy y no 200 dentro de un mes. Eso es un asunto que lo decido yo porque esos 100 hoy los puedo convertir en 500. Es un tema mío, no es del juez. Distinto Fíjense, es un tema laboral. Que el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que es el que regula la transacción en su aspecto, digamos, de modo anormal de terminación del proceso, dice 308, y la segunda parte dice, habla del juez, ¿no? Se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción. Repito, se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción. ¿Y qué son esos requisitos? ¿Y la homologará claro. o no? Claro. ¿Pero qué requisitos? ¿A qué requisitos se refiere? ¿Requisitos formales? Exactamente. ¿No? O sea, que las partes sean mayores, capaces, que si se hace a través de un poder sea un poder especial, etc. Un Pero tema... no... ¿Puedo hacer un aporte? Sí, dale. ¿Me permiten hacer un aporte? ¿Cómo Por ahí, no? bueno, yo con la visión, con mi visión del contrato, ¿no? Pero creo que tal vez lo mencionaste antes, respecto de las características de la transacción, si extinguía derechos o era una convención liberatoria simplemente o es un contrato. La realidad es que hoy, bueno, el código la trata como un contrato, como un acuerdo de voluntades que tiene por objeto, digamos, crear, modificar relaciones jurídicas de contenido patrimonial. Y el tratamiento que hoy le da el código, que para mí es acertado, porque Vélez Arfiel la trataba como una forma de extinción de obligaciones, inclusive Casó, el Trigo Represas, decían que no es un contrato, sino que porque sos un contractualista, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero voy a lo siguiente. En el enfoque de la estructura del acuerdo, donde se transan y digamos, en todo negocio jurídico hay elementos que son estructurales y esenciales para que sea un contrato y lo tipifique como tal. Y la transacción, en la órbita de la concepción contractual como acuerdo de voluntades, los elementos estructurales para que haya transacción son estos dos. Precisamente lo que estaban hablando Gerardo y Luis, que haya concesiones recíprocas entre ambas partes y que se refiera a derechos dudosos o litigiosos. ¿Por qué? Porque si no hay concesiones recíprocas, o digamos, ambas partes se conceden o renuncian recíprocamente a pretensiones o a derechos, como decía también Gerardo, no estaríamos frente a una transacción. Es un elemento esencial. Habrá una renuncia, podría haber
un allanamiento, pero nunca una transacción. Y esos son los dos elementos estructurales del contrato como se los ve hoy. Es más, cuando veía un poco yo y pensaba, digo, transacción se tendría que ver en contrato, más que en obligaciones. Se podría ver en obligaciones, así como se ve la transmisión de la posición, la transmisión de los derechos en obligaciones, después de ver contrato. Hay tres posturas ahí. Hay tres posturas. La ubicación metodológica de la transacción nos lleva a tres posturas. Una dice, una es la que dice Alejandro, la transacción es un contrato. El código de deberes no decía que era un contrato, pero decía que se remitía constantemente las reglas de los contratos. En caso de duda, lo que dicen los contratos. En caso de duda, lo que dicen los contratos. Al final era una discusión un poco bizantina. Eso no es un contrato. Bueno, es lo mismo, es un contrato. Porque si remite a todas... Si es amarillo, hace cuacuá, tiene forma de pato, es un pato. Bueno, esto era una transacción. Evidentemente la transacción es un contrato, eso no hay duda. Ahora, la ubicación, ¿dónde va? Pero que también es un medio de extinción de obligaciones. La novación es un contrato, la novación es un contrato y está dentro, la renuncia onerosa también es un contrato y están dentro de los medios de extinción. ¿Por qué la transacción está dentro de los contratos y no está dentro de los medios de extinción? Y ahí Pizarro dice que tendría que estar en la parte general del código. Sí, eso es lo que te iba a decir. Exactamente, y otros dicen que debe estar en la parte general del código. Los actos, claro, Pizarro lo que dice es que la figura debería estar en la parte general dentro de la sección de actos jurídicos. Eso dice Pizarro, eso dice Zambías, eso dice Bueres y eso decía el proyecto del 54. De todas maneras... Pero el código en el 1641 dice que es un contrato, lo dice literalmente. Es que no hay duda que es un contrato. El tema es dónde hay que ubicarlo. Si pesa más el contrato, en la tipificación, o pesa más siendo un medio de extinción. O sea, ¿dónde hay que tratarlo metodológicamente en el código? ¿Qué es un contrato? No hay ninguna duda. Yo lo que quiero significar que los elementos distintivos de la figura, ¿sí?, son estos dos. Que son elementos esenciales para que los que dicen que no es un contrato, y que lo decían en el Código de Vélez, por ejemplo, era porque el contrato crea obligaciones, no extingue obligaciones. En cambio, con la nueva, con la nueva caracterización que hay en el contrato, el nuevo código permite la extinción de obligaciones también a los contratos. Entonces, de ahí a tipificar el contrato de transacción, no hay solo un paso y ese paso se dio. Hoy es un contrato tipificado. De todas maneras, más allá de un tema metodológico, que por ahí a los chicos me parece que ya con la información que tienen es suficiente, que sea un contrato o no tiene relevancia en dos aspectos: la formación del acto jurídico y el régimen de nulidades y de responsabilidad. Para todo lo demás da exactamente igual. ¿Por qué? Primero y principal, porque la finalidad extintiva está fuera de toda discusión, sea un contrato, sea parte, digamos, como en el 862, como lo regulaba Vélez, una institución específica de las obligaciones, o como lo ve en la parte, digamos, en la faz procesal o dinámica, el 308 del Código de Procedimiento. A los fines prácticos, digamos, tiene una regulación bastante concreta. Si uno quisiera marcar diferencias reales, repito, tendría que detenerse en dos temas: la conformación del acto, donde evidentemente la característica, como bien decía Alejandro, la conformación de la voluntad en un contrato difiere de respecto de otras figuras jurídicas, como podría ser la mera renuncia, la remisión de la deuda o algunos negocios solo procesales, como el allanamiento, el desistimiento de la acción, etc. Y después el régimen de nulidad y de responsabilidad. En todo caso, me parece ya el tema metodológico está visto. Quiero volver sobre el tema de las concesiones recíprocas, porque creo que ahí los dos dejaron claro lo siguiente. Dado que la transacción siempre es un negocio que tiene por objeto derechos disponibles, nos adelantamos a decirlo, pero ya se dan cuenta que eso es así, porque no se puede contratar respecto de derechos que no se pueden disponer. El estado de hijo, por ejemplo. Eso no es contratable. Claro. Dado que esto es así, nosotros suponemos que el objeto de la transacción, digamos, está referido a acciones o a derechos, esto ya lo mencionó Luis, o sea, pretensiones o a derechos que son disponibles. Las renuncias recíprocas, ¿tienen un piso? Esta podría ser una pregunta. Es decir,
más allá del carácter disponible de los derechos y de las pretensiones, y que forman parte, digamos, casi diría, de un activo del patrimonio de las partes que otorgan la transacción y pueden disponer de ella, renunciar total y parcialmente. La pregunta es, ¿hay alguna equivalencia mínima que tenga que tener esas concesiones recíprocas? La pregunta otra vez se vincula con la cuestión contractual o no de la figura, porque si esto es un contrato, está dentro del régimen de las nulidades, en este caso las nulidades relativas, por lesión subjetiva, el viejo 954, el 332 del Código actual. Es decir, si este es un contrato, puede estar afectado de las nulidades como cualquier acto jurídico, en este caso contractual, y particularmente de la lesión subjetiva, que es una nulidad de orden relativo que solo se da en los contratos o en las convenciones en general. Entonces, una pregunta que se hace Pizarro y que se hace en general los autores es, fantástico, por regla, como son derechos o acciones disponibles, las concesiones que se hacen, basta que sean recíprocas, no equivalentes. Y la equivalencia de las concesiones no es un tema sujeto a control judicial. Artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que ya dijimos, solamente se va a referir a las formas y a la validez extrínseca de la transacción, no a la justicia o injusticia del negocio celebrado. ¿Y esto por qué? Por regla. Porque, como bien decía Luis, los motivos que llevan a las personas a transigir son tan variados y tan personales o subjetivos que es prácticamente imposible para un tercero interpretar si hay o no equivalencia en las concesiones. Por ejemplo, parte de la subjetividad de que una persona que renuncia parcialmente a un derecho que dice tener, quizás es consciente de que no lo posee a ese derecho, o no lo posee o no lo tiene en su titularidad exclusiva, o no tiene el alcance que ha pretendido, que ha postulado en el juicio, o no tiene la extensión, o está afectado a alguna clase de vicio que pretende sanear, ¿se comprende? Es decir, es muy difícil ingresar adentro de las motivaciones que llevaron a la transacción. Pero ahora, la pregunta es... Perdón, lo que sí se dice, lo que sí está claro, el juez no puede de alguna manera intervenir o no define la transacción la diferencia entre las concesiones, si la concesión de uno es mayor que el otro, pero sí que las concesiones deben ser reales, serias. Por supuesto. Bueno, porque si no, no es claro. A ver, ahí vamos a dos temas que son relevantes. Un tema, que en realidad vamos a un solo tema, que es el de la nulidad de la transacción. Si la concesión de una de las partes es absolutamente irrisoria y entonces la transacción lo único que hace es simular un acto distinto, es un allanamiento a la pretensión del otro. Lo que sea, o es una verdadera donación, porque es una liberalidad. ¿Correcto? Esconde una liberalidad bajo el ropaje de equivalente de concesiones que aparentemente existen y son recíprocas cuando en realidad una de ellas es irreal. El acto podría estar afectado. Pero permíteme que termine con esta idea. Permíteme que termine con esta idea, si no, por ahí no se entiende. Con lo cual podría haber una afectación, en el caso que dice Luis, de la validez del acto, o porque tenga una nulidad de carácter relativo por lesión, porque en realidad la concesión de una de las partes es prácticamente inexistente, irrisoria o falsa, y esconde un abusivo aprovechamiento de una situación de necesidad, inexperiencia, ligereza de uno de los otorgantes de la transacción, o en realidad, como dice el 1647, hay una nulidad porque los títulos que invoca una de las partes o los derechos que invoca una de las partes no existen, total o parcialmente. Es decir, ojo que ese es el piso, y perdón que te interrumpí, Alejandro, pero para terminar, ojo que ese es el piso que tolera, no la regulación de la transacción, el derecho en general, sobre la validez de los actos jurídicos o su nulidad. Disculpame. Yo lo que quería acotar, Gerardo, perdón, ¿no? Porque me parece que para que los chicos también comprendan que en alguna medida hay dos tipos de transacciones, las judiciales y las extrajudiciales.
En el marco de una transacción extrajudicial, donde prevalece la autonomía de la voluntad, ¿sí? Donde lo que las partes convengan y se hagan concesiones recíprocas y determinan, son declaraciones en algún punto de certeza respecto de pretensiones y de derechos, y donde muchas veces la transacción, digamos, compone o recompone situaciones jurídicas que no llegan a determinar una instancia judicial. Y en este esquema, bueno, ahí hay un principio que dice que no hay mejor justicia que la que se procuran las partes por sí mismas. Y en ese aspecto, muchas veces la transacción no ofrece tantas dificultades, en tanto y en cuanto no derivan en una contienda judicial. Cuando hay una transacción sobre derechos litigiosos, no tanto dudosos, sino litigiosos, ahí es donde viene toda la problemática que estamos abordando con respecto a las consecuencias de la transacción y la nulidad, y en qué medida podemos disponer o no el tema de plantear la lesión subjetiva en el acto jurídico que se celebra. Pero la realidad es que si la transacción es extrajudicial no hay inconvenientes. Si aparte es judicial, hay que distinguir dos tipos de transacción. La transacción simple, que declara certeza a los hechos, y la compleja, porque hay una transacción en que muchas veces se recomponen derechos, pero también se transmiten derechos. Y ese es uno de los temas que también genera bastante controversia por el tema de la transmisión y la declaración, bueno, y de los efectos que puede provocar. Esa controversia viene desde muy lejos. Los romanos entendían que transigir era alienar. Transigir es alienar. O sea, si yo transo, de alguna forma alieno derechos. Y así fue armándose la idea de la transacción, hasta que también empieza a aparecer la idea de que la transacción puede transferir derechos. Y eso fue frenado por una cuestión política. En realidad fue en la época de cuando crece el poder de los reyes en los siglos XVI, XVII, XVIII, antes XVI, XVII, empieza a crecer su poder contra los señores feudales, que eran los verdaderos dueños, claro, que eran los verdaderos dueños del mundo. Entonces, el señor feudal cobraba un impuesto o una gabela en los casos que hubiese transmisión de derechos. Entonces, para quitar de poder a los señores feudales, eliminan la idea de que la transacción transmite derechos, simplemente declara, y al declarar derechos, al no haber transmisión, no hay que pagar impuestos. O sea que fíjense por dónde pasa a veces la discusión doctrinaria, en este caso por una cuestión impositiva o de conveniencias políticas de un sector contra el otro. Y esa gran discusión que hoy sigue, que hay en distintos lugares, si la transacción permite transferir derechos o si simplemente es declarativa de derechos. Yo creo que se puede hacer las dos cosas. Por eso mismo, como dice Alejandro, se habla de transacción simple o transacción compleja, ¿no es cierto? Volvamos un poco como para cerrar, si no hay otro aporte, con el tema de las concesiones recíprocas. Insisto con eso porque normalmente son preguntas de examen. Habría que marcar lo laboral en las transacciones recíprocas. Claro, con relación a eso, lo que nosotros estamos viendo es la regla. Hay excepciones, es decir, hay regulaciones en las cuales el juez está mandado a analizar la justicia de la transacción. O sea, el juez se puede entrometer en lo que fue el objeto de la transacción y analizar si esas concesiones, además de recíprocas, guardan cierto nivel de equivalencia. Y un caso concreto es el de la ley laboral, la ley de contrato de trabajo, dispone que en las transacciones, para que sean válidas, tiene que intervenir el órgano judicial, que es el que va a analizar si en realidad existe o no existe una equivalencia o si existe cierta justicia en la transacción. En los hechos, esto es muy fácil. La transacción no tiene ninguna clase de efecto hasta que no se presenta en el tribunal o en el juzgado laboral, es ratificada por el trabajador frente a un funcionario y después se ve si conforma o no una justa composición de intereses, que en realidad normalmente, por lo menos en la práctica judicial, significa ponderar si lo que si lo que el trabajador está recibiendo no ronda un porcentaje de un 70% más de lo que es su crédito.
¿Por qué es esto? Porque el derecho contractual del trabajo es un derecho que está intervenido fuertemente por el orden público, porque parte de la idea de que hay una inequivalencia entre los sujetos que conforman el vínculo contractual y que hay una posición jurídica, económica disminuida, que es la posición que ocupa el trabajador. Entonces, el contrato de trabajo es un contrato tuitivo. Es un contrato que está organizado de una manera tal que hay una fuerte intervención estatal en la conformación de la voluntad de las partes, en el desarrollo y en la extinción del vínculo. Eso ustedes lo van a ver cuando vean derecho laboral. Pero, digamos, es un supuesto de excepción a lo que sería la regla, que es el artículo 1642, el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, donde el rol judicial solamente está referido al análisis de la validez de los extremos, de los elementos que hacen la validez de la transacción. Otro de los elementos interesantes es que interesantes y en crisis, Luis lo mencionaba recién, al pasar, es si es un elemento de la transacción la existencia de res dubia, es decir, si el objeto de la transacción tiene que versar sobre la extinción de derechos o de acciones litigiosos o dudosos. Y tratándose de dudosos, y el 1641 todavía lo menciona, y se extinguen obligaciones dudosas o litigiosas, hablamos de derechos dudosos o litigiosos, siguiendo la crítica que le hace Pizarro y otros autores al código, en el sentido que no solamente es un medio de extinguir obligaciones, sino derechos. Una pregunta es, ¿qué significan derechos dudosos? ¿O qué significan obligaciones dudosas? Corremos un poco lo litigioso, porque lo litigioso es cualquier derecho de acción que está sometido a una controversia de orden judicial. Es decir, donde directa o indirectamente están puestos en duda los derechos o las obligaciones que las partes dicen tener, sencillamente porque hay una controversia, un conflicto, un litigio. Sí, ahí está claro el tema, ahí no hay discusión. Está en juicio. No hay, claro. Los derechos. Sí, está en juicio en tanto y cuanto se trate de un proceso no voluntario, sino controversial. Porque una sucesión pues, es un juicio y no es susceptible de transacción. Tiene que haber una controversia. Los procesos controversiales, digamos, contenciosos, son una especie entre los procesos judiciales. Hay procesos judiciales de carácter voluntario, no contencioso. Motivo por el cual, volviendo al tema de las obligaciones dudosas o los derechos dudosos, lo que cabe preguntarse acá es qué clase de duda estamos hablando. Si la duda que puede tener un perito, un experto en derecho, un abogado, un juez, sobre determinado emplazamiento o situación jurídica, o si basta con lo que la doctrina llama la duda subjetiva. La duda subjetiva es un estado de incerteza que tienen las partes sobre la existencia, alcance, vigencia de un derecho. Por supuesto que estamos hablando siempre de, o sea, la ley está refiriéndose al objeto de la transacción como derechos o obligaciones dudosas desde el punto de vista subjetivo, porque de lo contrario habría que esperar que el juez dicte una sentencia, porque es en definitiva el que puede resolver las diferencias, puede resolver y aventar las dudas que tienen las partes. Y acá justamente lo que se quiere es fomentar una institución que evita que las cosas lleguen a juicio o sigan en juicio. Es decir, la transacción es un convenio que tiene una finalidad muy clara. Evitar un juicio o terminarlo. Con lo cual la idea de, digamos, de falta de certeza que solamente se puede referir a la incerteza objetiva o a la duda objetiva nos deja en un pantano porque nos obliga a ir a una resolución judicial. Es que la duda objetiva, la incerteza objetiva va de la mano de un derecho litigioso. Si Claro. hay litigio, hay incerteza, pero si no hay litigio, la incerteza es relativa. Además, esa incerteza, ¿para quién? Porque para un técnico en derecho la cosa está muy clara. En cambio, para un lego quizás no. Entonces, ¿qué tipo de incerteza es la que se busca? Ahí hay una frase que leyendo a Pizarro, que rescaté que hacía muchos años que no la leía, que creo que la leí cuando estaba en la universidad, que es de Carneluti, creo que es un gran procesalista, que decía, Sí. si se puede transigir, si se puede litigar.
O sea, si una materia es litigable porque hay determinada incerteza sobre la materia, ya se puede transigir. Y en este sentido, yo creo que habría que ser muy elástico con el concepto, que en definitiva es lo que propone Pizarro, muy elástico con el concepto de obligaciones dudosas, porque si esa incerteza que se requiere para que haya un negocio transaccional es la duda o la falta de certeza subjetiva del otorgante, bueno, está todo dicho. Otra vez, con los límites de la nulidad del artículo 1647, que los vamos a ver un poquito más adelante, todo lo demás es susceptible de ser transigido. O sea, cualquier posición jurídica en la que uno asuma que hay un margen de duda o de incerteza, debería autorizar la transacción. Como bien dice Luis, hace un ratito, y creo que mencionó Alejandro también, este es un instrumento para dar paz social y finalizar controversias. ¿Qué nivel o entidad de incerteza o de duda deba caber sobre el derecho que se pretende transigir? Es un tema menor. Es suficiente con que las partes entendieron que la resolución más rápida y más eficiente del conflicto era arribar a un acuerdo transaccional, con independencia de cuáles fueron las motivaciones, digamos, de esa incerteza o de esa duda subjetiva, ¿no? Esta es la idea que me parece que tendría que quedar. Después, con relación a los límites del objeto de la transacción vinculado con esto de la red dubia, las obligaciones dudosas o litigiosas, no hay que olvidar que cuando hablamos de litigio o de obligaciones litigiosas, hablamos de un proceso que no está concluido por sentencia firme. El día que hay una sentencia firme, se acabó la obligación litigiosa. De hecho, se produce una suerte de novación para el acreedor que logró imponerse en la sentencia, que transforma la acción que tenía en una acción nueva, que es la acción que se funda en la sentencia y que hasta tiene una prescripción liberatoria diferente, que es la actio iudicata. Es decir, las partes, en definitiva, si para transigir deben hacerlo sobre un objeto que sean derechos dudosos o litigiosos, la sentencia firme que no admite recursos elimina la idea de carácter litigioso o dudoso del derecho. Resultado, cualquier acuerdo que yo le ponga transacción o que pretenda que sea transaccional sobre derechos que ya están definidos en una sentencia firme, podrá ser un acuerdo sobre el cumplimiento de la sentencia, podrá ser una renuncia total o parcial a prevalerme de los efectos de la sentencia o de ejecutar su contenido, podrá ser una renuncia al actio iudicata, que es perfectamente disponible, es decir, podrá ser cualquier negocio, pero no va a ser una transacción. Por eso, en líneas generales, se dice que se puede transigir las obligaciones litigiosas hasta que media sentencia firme sobre los derechos que son objeto de transacción. Esto significa que durante todo el proceso se puede transigir, después de la sentencia se puede transigir si esta no está firme, ¿correcto? Y en cualquier estadio hasta que haya una sentencia que no admita recursos. En cuanto a la capacidad... Gerardo, te paso una consulta. ¿Podría presentarse el caso de que el juez no homologue el acuerdo, no homologue el acuerdo, las partes dicte sentencia y las partes queden disconformes? ¿Se presenta la situación que el juez no le parece? ¿Y qué hacen las partes en ese caso? ¿Puede renunciar a las partes a algo? El artículo que yo leí del Código de Procedimiento Civil y Comercial dice claramente que podrá homologarlo o no, y si no lo homologa, sigue el proceso. Acá hay un tema que es el choque, digamos, o la colisión entre dos esferas. La esfera de lo privado, donde estamos hablando de modos por los cuales las partes zanjan conflictos que tienen siempre relativos a derechos disponibles. Alguien ha dicho patrimoniales, Alterini y Zanoni y Pizarro, creo que Pizarro también, no recuerdo bien, dicen pueden ser derechos extrapatrimoniales también, por excepción. Pero esa es una esfera. En esa esfera, que inclusive es la de la autonomía de la voluntad, la del derecho a contratar y sobre cómo contratar, no hay interferencia estatal.
más allá de este piso del que hablamos nosotros en materia de equivalencia, que sería la nulidad por lesión y alguna otra forma de nulidad general de los actos jurídicos y específica de la transacción en 1647. Pero lo que pasa es que esta esfera de autonomía choca con otra. ¿Cuál es la otra esfera? La del orden público. ¿Qué orden público? ¿El de fondo? No, el orden público procesal. Es decir, hay ahí también un juego que se da con las facultades que tienen los jueces respecto de los procesos judiciales, por más dispositivos que sean los procesos y por más disponibles que sean los derechos que se están ventilando. Quiere decir que si yo tengo un proceso judicial abierto y pretendo transigir, debería, y ahora vamos a hacer algunas aclaraciones, presentar la transacción al órgano judicial donde se ventilan esas controversias, y el juez, para poner fin al proceso, debería homologarlo. Sin homologación, técnicamente, desde el punto de vista procesal, no hay finalización del proceso. Ahí es donde necesariamente el juez debe expedirse, porque lo dice el Código de Procedimiento, tiene la obligación de homologarlo o no homologarlo. En cualquier caso, si no lo homologa, el proceso sigue adelante. Si el proceso estaba en condiciones de dictarse sentencia, el plazo de dictar sentencia, el juez no necesita de ningún acto dispositivo de las partes para dictarla, la dicta. Las partes pierden la posibilidad de transigir en absoluto. Al día siguiente de dictar la sentencia pueden presentar un acuerdo transaccional por el cual reajustan el acuerdo inicial, subsanan algún defecto que haya encontrado el juez de carácter formal y vuelven a disponer de los derechos litigiosos. ¿Qué quiero decir con esto? La transacción de derechos litigiosos tiene sus particularidades. Una de ellas es que, y por eso arrancamos con este tema, es que tanto en materia de lo que es transable, la res dubia, como en las formas de la transacción, algo deslicé recién, vamos a ver con qué efecto es necesaria la presentación a juicio, como en el aspecto de la ejecutabilidad o la exigibilidad del contenido de la transacción, siendo una transacción que versa sobre derechos litigiosos, hay una influencia de este orden público procesal. Es decir, nosotros no podemos guiarnos por el Código Civil y desconocer los efectos procesales que tiene la figura. Lo vamos a ver ahora en lo inmediato, diría... Si me permitís. Sí. Lo que quería... Chicos, esta figura, la transacción, ¿no? Nosotros que estamos en el ejercicio libre de la profesión y que es una forma, una alternativa de resolución de conflictos, donde hoy tenemos un sistema judicial que es bastante pesado, tiene una utilidad importantísima y convivimos prácticamente con ella. Y las vicisitudes que presenta la transacción en cuanto a la fuerza que pueda tener este contrato o esta figura, hoy por hoy, bueno, la están estudiando, pero luego tiene una trascendencia práctica tremenda, porque más allá de que hay acuerdos entre las partes para transigir sobre derechos litigiosos, muchas veces, más allá de que pretende lograr certeza, no se logra, porque hasta que no hay una homologación judicial, como decía Gerardo, la transacción puede quedar sin efecto, puede ser hasta desistida por cualquiera de las partes, no obstante que firmaron un acuerdo y que celebraron un acuerdo. Por eso es muy importante ya que tocaste el tema del desistimiento, ese es un tema particular. Sí, pero esperá, Luis. Dale. Esperá porque, para seguir un orden lógico, ojo, bueno. Para seguir un orden lógico, el desistimiento se da dentro de todo un proceso, una dinámica que diríamos que empieza con la transacción y termina con la ejecución de la transacción. ¿No? Si quisiéramos hacer una línea de tiempo, ¿no te parece? Sí. Entonces, hablar de desistimiento supone que se otorgó. Uh-huh. Que se otorgó supone que están reunidos algunos elementos. Estábamos hablando hasta ahora del acuerdo con la finalidad. Sí, pero puede ser que esté presentada, puede ser que esté... No, pero espera, que por un orden lógico, decir que yo desisto de algo significa partir de la idea que ya se otorgó el acto. Y estamos hablando de un conjunto de elementos dentro del cual no hablamos de la capacidad para transigir, por ejemplo.
Entonces, para seguir un orden. Dale. La capacidad para transigir es la capacidad para contratar. Como la transacción implica en alguna medida concesiones recíprocas, esas concesiones son renuncias, son abdicaciones. Y esto tiene impacto después cuando, en vez de otorgarlo la parte, el interesado, el titular de los derechos, se otorga por medio de un representante. Ese representante podrá ser convencional o legal, o judicial. El representante convencional necesita facultades especiales para transigir. O sea, el otorgamiento de facultades generales no presume que alguien pueda renunciar a derechos por otro, por más mandatario que sea. Y en cuanto a las limitaciones de la representación judicial o legal, están en el propio código, porque normalmente tanto las personas de apoyo de un incapaz, como el ministerio pupilar, como el tutor, como el curador necesitan autorización judicial para transigir. Ahora bien, ya tenemos una transacción. ¿Qué forma tiene? La forma es la forma escrita. El Código de Vélez no preveía ninguna forma. Ahora se requiere que sea otorgada por escrito. Ahí entra lo que dice Alejandro, un tema muy importante y lo que mencionaba Luis al principio. En cuanto a la forma, la regla es la regla escrita, no hay ninguna solemnidad, salvo para la transacción de aquellos sobre derechos reales o sobre actos conexos con los derechos reales que, como el 1186 viejo, ahora el Código sigue pidiendo la escritura pública. Esa es una solemnidad que puede ser suplida, inclusive por una resolución judicial por la escritura que otorgue el propio juez. Es decir, si hay una transacción sobre derechos reales que está otorgada en un instrumento privado, esto como la vieja discusión que Alejandro la conoce mejor que nosotros sobre la validez o no de la forma del boleto de compraventa versus la escritura pública. Es decir, lo que la ley da es derecho a los otorgantes a requerirse mutuamente la elevación a escritura pública. Y en caso de negativa, si fuera realmente necesario para hacer una inscripción inmobiliaria, hasta solicitar judicialmente el otorgamiento de la escritura. El tema de las formas en materia de derechos litigiosos requiere además su presentación al órgano judicial donde se ventila la controversia. ¿Qué efecto tiene la falta de presentación? ¿Qué alternativa o qué perjuicio pueden seguirse para las partes? Es lo que mencionaba Alejandro. A ver, Alejandro, sobre el desistimiento. Así no monopolizo. Así no monopolizo. No, para nada, no, al contrario, lo que nosotros, las situaciones que plantean las transacciones, y esto en la dinámica de la figura, en la práctica, nosotros tenemos, se transan extrajudicialmente derechos dudosos y muchas veces no acudimos a la instancia judicial y hay una justa composición de intereses entre las partes, así por lo menos lo creen, y no trae una divergencia. Ahora, cuando estamos frente a derechos o situaciones litigiosas, ¿sí? Siempre nosotros los abogados decimos que podemos transar o el juicio se puede arreglar en cualquier momento hasta antes de la sentencia. Es muy usual que se transen derechos religiosos, que las partes acuerden y celebren los derechos en disputa. En este caso, el Código exige la forma escrita, pero para la eficacia de ese acto jurídico, ¿sí? Se requiere que el acuerdo se presente judicialmente. Hasta el momento de la presentación en juicio, las partes pueden desistir de esa transacción. Y algo que hablábamos con Luis ayer, ¿no? Es que decir, celebramos un acuerdo de voluntades entre los dos. Yo me voy del estudio, firmé un convenio de transacción y y pensando que bueno, ya está todo arreglado entre las partes, nos retiramos y uno va y después se presenta en juicio y desiste de ese acuerdo. En alguna medida, aquí esa declaración de certeza no es tal. O sea que el sistema te exige, hoy por hoy, y te permite, más allá de una transacción celebrada en un acuerdo judicial, no presentada judicialmente, que se pueda dejar sin efecto, que se pueda desistir. Cosa que para mí me parece
que es una situación bastante compleja y abusiva. Porque si Ahí, transamos, acordamos la buena fe, en ese lapso de tiempo pueden que las partes se arrepientan y no tenga la fuerza y la declaración de certeza que se pretende, y siendo un contrato, siendo un acuerdo de voluntad, siendo ley para las partes, en alguna medida no se podría revisar. ¿Sí, Gerardo? no, decía que ahí la solución es bastante criticada. Yo creo que tiene que ver, primero, con una aclaración. La aclaración sería, y más en el texto del Código Civil y Comercial actual, no es un requisito de validez de la transacción sobre derechos litigiosos que ella sea presentada al órgano judicial. Es decir, la transacción es válida desde el momento mismo que se otorga con las formalidades que requiere la ley. Ahora, el problema no se vincula con la validez de la transacción, el problema se vincula con dos temas, o tres. El primero, el efecto procesal que tiene la transacción respecto de la cosa que está siendo objeto de juzgamiento. Está claro que desde el punto de vista de su finalidad extintiva, no va a estar perfeccionado ese efecto hasta que yo no lo presente y obtenga una declaración judicial que ponga fin al proceso. Cuando la ley dice que la transacción es válida sin necesidad de su presentación a juicio, porque el código ahora lo menciona con carácter explícito esa, dice, la transacción debe ser hecha por escrito, si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de su presentación firmada del instrumento firmado por los interesados ante el juez que tramita la causa, mientras tanto puede ser desistida. La transacción, dice el 1642, produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación. Estas dos normas generan una confusión grande. ¿Por qué? Está claro que desde el punto de vista de la finalidad extintiva del negocio, tratándose de un proceso judicial o sea una obligación litigiosa, el proceso técnicamente no terminó hasta que yo no presenté la transacción y el juez la homologó. Y la homologación quedó firme. Esta es una realidad. Primer tema. Segundo tema, esto no tiene nada que ver con la eficacia de la transacción. La transacción está celebrada y las partes van a cumplir los términos de la transacción en una esfera absolutamente extrajudicial ajena al proceso. ¿Se advierte lo que digo? Es decir, si se trata de una transacción compleja que impone el cumplimiento de prestaciones a una o ambas partes, esas prestaciones son exigibles desde el momento mismo del otorgamiento de la transacción y sin necesidad de su presentación a juicio. Por eso es que el 1642 dice caracteres y efectos, la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación. Es decir, las partes ya van a avanzar sobre el contenido de la transacción cumpliéndola. Ahora, supongamos que yo tengo interés en que realmente se finiquite el proceso. Bueno, para eso tengo que presentar la transacción a juicio y obtener una homologación. Porque eso es lo que dicen las normas procesales. Perdón. Hay dos cosas que hay que tener claro. Una cosa es la presentación a juicio y otra cosa es la homologación. Exactamente. Gerardo tuvo un caso que me contó hace poco que tiene que ver con la renunciabilidad de la presentación a juicio. Es renunciable la presentación. Es decir, yo puedo firmar una transacción con alguien renunciando el derecho a pedir la nulidad o a reclamar la invalidez, o el derecho, mejor dicho, renunciando a la facultad de arrepentirme. Exacto, la pregunta es, en definitiva, porque fíjense ustedes, que bien lo decía Alejandro, ¿cuál podría ser el problema en otorgar una transacción que en el 99% de los casos se realiza en un instrumento privado público, pero fuera del juzgado? La realidad, la transacción se hace en el estudio de uno de los abogados. Claro. ¿Cuál sería nos juntamos las partes, los abogados, todos firmamos y ya está. Y de ahí se fueron todos. Ahora, por eso, el tribunal está cerrado. Ahora, bueno, ahora con las presentaciones electrónicas las cosas cambiaron, pero
Pero sí, dale. Vamos para que entiendan los chicos cuál es la problemática. La problemática es esta. La transacción se otorgó, las partes se pusieron de acuerdo, se firmó un instrumento privado, un convenio de transacción, y la ley dice que sin necesidad de homologación judicial es plenamente válido. Me lo dice ahora claramente el 1642, repito por tercera vez, produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación. Y de todos lados se extrae que la transacción celebrada sin necesidad de presentación a juicio surte los efectos que las partes... Perdón, entre paréntesis, entiendo que todos saben de qué hablamos cuando hablamos de homologación. La homologación es que el juez presta acuerdo y eso equivale a una sentencia. Dale, seguimos. Ahora, ¿cuál es el problema que presenta la transacción? Ha sido otorgada, no presentada al órgano donde se está discutiendo objeto de finiquito. El único peligro que tiene es el desistimiento. Porque asombrosamente, y después le podemos encontrar una explicación, asombrosamente subsiste la facultad de cualquiera de las partes de desistir de la transacción otorgada sin necesidad de dar ninguna explicación por el solo hecho de que todavía no fue presentada en el expediente judicial. Lo cual a primera vista parece un premio a la mala fe. Bueno, perdón, repito. Si vos analizás el 1642 y el 1643, hasta hay un contrasentido. Por eso digo porque que si decís que la transacción, cuando recae sobre... En la última parte dice, mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. Pero el 1642 te dice que la transacción, el acuerdo firmado, tiene los efectos de una cosa juzgada. En definitiva hay un contrasentido. Y te genera un vacío legal, ¿sí? Lo que pasa es que el sentido que tiene eso es el siguiente. Por eso es muy importante ir como determinando estadios, digamos, pasos de un proceso. Ya se otorgó la transacción. Surte efecto del momento mismo que se otorga. Eso está fuera de toda discusión. Tratándose de obligaciones litigiosas, en el tramo que va desde su otorgamiento hasta su presentación ante el órgano judicial, es desistible. La razón es clara. La razón es clara. Perdón, por eso. Lo que quiere el legislador, como lo quería Vélez, es que en este momento, en esta situación en la que dos esferas, la de lo público procesal y la de lo privado, digamos, y disponible por las partes, se solapan, chocan, impere, digamos, la idea de que la transacción, otorgada en las condiciones que las partes quisieron, porque la justicia e injusticia de transacción no es una materia opinable o judiciable, pero que sí sea puesta en conocimiento del órgano judicial, en la idea de que mientras tanto dure el imperio que tiene el juez para resolver un conflicto que le fue puesto a su consideración y del que no hay ningún vestigio de que las partes hayan dispuesto. Es decir, si las partes no le comunican al juez con la presentación de la transacción que han arribado a un modo anormal de terminación del proceso, él no tiene por qué suspender el juicio o no emitir opinión, que es un poco la pregunta que se hizo hace un rato. Repito la idea. En cuenta, perdón, el concepto de cosa juzgada, chicos, una cosa de la motivación que equivale a una sentencia. Ojo. Y la cosa juzgada no es lo mismo, porque la cosa juzgada es un acto procesal mediante el cual no puede ser revisado por ningún otro órgano judicial. Claro. Por eso yo sostengo de que hay una contradicción entre este artículo 1642 que te dice que la sola transacción tiene los efectos de una cosa juzgada y por lo tanto ya declararía certeza y no podría ser ni revisable ni modificable, porque pone un límite a la situación litigiosa, pero sin embargo el otro artículo te dice, bueno, hasta que no presentaste esta transacción se puede desistir. Entonces no produce una cosa juzgada. ¿Cuál es la manera de resolver la contradicción real o aparente? Volvemos.
entre que se otorgue y que se presenta para el conocimiento del juez, es desistible. El único motivo, el único fundamento de justificación de semejante facultad, que como dice Luis, roza o puede permitir hasta la mala fe de los otorgantes, es privilegiar el orden público procesal por sobre las formas que las partes le han querido dar al negocio. No, pues ya que llevaron la cosa al tribunal, ahora, si lo terminaron, explíquenle al tribunal que lo terminaron. Ahora bien. Y paguen la tasa de justicia. Yo lo que podría decir es lo siguiente. Como sanción, otorgarle a una de las partes, en perjuicio de la otra, la facultad de resolución de un contrato, porque el desistimiento es eso, de la resolución unilateral de un contrato, ad nutum, o sea, sin causa, parece un poquito severo. Es decir, la facultad de desistir no es otra cosa que una facultad de resolver un acuerdo de voluntades sin necesidad de explicación alguna. ¿Y en el caso del desistimiento son procedentes las acciones o resolver unilateralmente el contrato? En el caso de la transacción, una de las partes puede comunicarle a otra que desiste de la transacción otorgada sin necesidad de generar ninguna clase de explicación o justificación. Y por supuesto... Me arrepiento del acuerdo que celebré. Me arrepiento. Igual Sí, es medio pero un abuso del derecho, pero ¿no? El hecho de no dar pero- explicaciones. Hay abuso. Pero, Sí, pero esperen. a mí me parece que hay gente que puede decidir por cuestiones externas a la relación que No, tienen bueno, los sujetos pero por la espera, transacción. ¿Me Entonces, explico? ¿cuál es el Porque fundamento? me Porque empezó algún a fundamento tiene que tener una tener. afección del tercero, o porque tu hermano me cayó mal, o porque no, porque Esperen, que vos y ahora no confío más. Hablen de a uno, chicos. Esperen. La facultad de desistir no es igual a la facultad de arrepentirse. No. La facultad de arrepentirse está vinculada con un negocio jurídico que todavía no tiene la fijación o certeza que sí tiene la transacción ya otorgada. La transacción otorgada no solamente genera derechos y obligaciones quizás a los otorgantes, sino que puede afectar en su desistimiento al interés de ellos y de terceros que hayan adquirido derechos o tengan expectativas en función de la transacción así otorgada. Por ejemplo, otros litigantes que no hayan participado en la transacción o sí, o en los abogados que representaban a las partes y que no hayan formado parte del acuerdo transaccional o sí, esta vez por el interés que tienen por sus aranceles u honorarios. Es decir, desistir, y se lo pregunta Pizarro, ¿trae alguna responsabilidad civil? Sí. Sí, porque el negocio fue un negocio perfecto. Inclusive podría generar la responsabilidad precontractual. Estoy de acuerdo, Gerardo, pero de hecho, muchas veces se han celebrado acuerdos transaccionales que luego se han dejado sin efecto, llamarlo arrepentimiento o desistimiento, en el sentido de revocar una decisión celebrada en un contrato, dejarlo sin efecto y que no traiga aparejado ningún tipo de consecuencia. Bueno, ahí hay un tema. Lo veo en este ahí hay un tema que es qué es lo que las partes dispusieron. Y volvemos a lo que decía Luis hace unos minutos. Si uno quiere blindar un acuerdo transaccional, pues basta con que consignen las partes que renuncian mutuamente, o una de ellas, a la facultad que le da la ley de desistir. Es decir, y eso es renunciable, no es de orden público. Es absolutamente renunciable, no hay ningún problema. Ahora, si alguien deja abierta la puerta, sabiendo, porque nadie puede alegar la ignorancia de la ley, que cualquiera de las partes puede desistirlo, bueno, ¿qué es lo que se hace normalmente? O se renuncia a la facultad de desistir, que sea la Cámara Departamental Local, en un caso bastante sonado, importante, que afectaba a un colega, ya dispuso que es renunciable, que es materia renunciable. No hay una cuestión de orden público en el desistimiento, en la facultad de desistir. Absolutamente. O directamente se otorga por acta judicial.
cosa que en algunos casos, ahora ha entrado en desuso, pero en algunos casos se ha hecho con la finalidad de evitar el arrepentimiento de las partes. Es decir, la posibilidad que tienen las partes de solicitar una audiencia de orden conciliatorio, sentarse con un pendrive y decirle, mire, hemos llegado a un acuerdo, lo tenemos contenido acá, se baja, se transforma en un acta judicial, se firma y no hay arrepentimiento o desistimiento alguno. Sí, hoy el tema de alguna forma está neutralizado con los escritos electrónicos. Vos podés hacer una También. transacción y el escrito electrónico lo mandás inmediatamente. Porque También, antes también. que lo firmabas a la tarde y a la noche el tipo se te arrepentía y el tribunal estaba cerrado. Claro. Repito, la Y idea de la otra cosa, la transacción no se puede desistir la transacción si ha tenido principio de ejecución el acuerdo. También. Por ejemplo. Eso es Bueno, otra de las cosas que inhibirían la posibilidad de arrepentirse de la transacción o desistir. es que el desistimiento se puede, en la facultad de desistir se puede renunciar expresa o tácitamente. Una forma Claro. de renunciarla o de abdicar de manera tácita es cumplir, total o parcialmente. O aceptar la prestación que el otro te dio. Claro. A mí cuando Gerardo dijo que tenía efectos inmediatos, me sonó a que si se empezaba a practicar en hechos prácticos de la realidad, Claro, algo, exacto. ya no sería renunciable. Eso es lo que yo venía pensando hoy. Estaría bien ese razonamiento. Todo depende. Vamos a lo que planteaba Alejandro, que es muy interesante porque ustedes lo tienen que pensar, porque es esencial en el tema este. ¿Hay un conflicto real entre la facultad de desistir de la transacción no presentada judicialmente, aunque verse sobre derechos litigiosos, y la norma anterior, que es la que dispone que tiene fuerza de cosa juzgada desde el momento de su presentación sin necesidad de homologación? Hay algunos, por ejemplo, hay algún autor que dice que la ley lo dice en sentido metafórico. No, Luis, yo te digo... Bueno, Alvadejo dice eso, que lo dice en sentido metafórico y que solo procura remarcar que la transacción impide a las partes replantear lo que ya decidieron. Yo lo que pienso es esto, ¿no? Muy, muy humilde y sencillamente. Una cosa es que yo la tenga que presentar judicialmente para que ya no se pueda desistir de la transacción. Uh-huh. Y otra distinta es desde cuándo tiene efecto de cosa juzgada. Exactamente. Son las dos cosas que yo les quería remarcar que son dos cosas diferentes. Acá hay una finalidad que tuvo el legislador, no dicha porque no hay notas, que es la siguiente. Lo que restringió acá, señores, como contrapartida a reconocerle a las partes el derecho de disponer inclusive de la forma de terminación de sus propios conflictos generalmente patrimoniales, restringió la facultad judicial respecto de las transacciones de derechos litigiosos. Le dijo, mire, no necesitamos que usted lo homologue. La transacción tiene valor de cosa juzgada por el solo hecho de que se haya celebrado y presentado en el expediente judicial. Y tiene valor de cosa juzgada, es irrevisable, independientemente de que usted lo homologue o no lo homologue. Por cualquier motivo puede no homologarla. Puede decirle a una de las partes, usted no pagó el bono de actuación profesional de su abogado. Puede decirle, mire, yo difiero el cálculo de la tasa de justicia que usted realizó. Pero también podría decir, el apoderado no tiene facultades suficientes. Bueno, pero después por el artículo 308 tiene que verificar los elementos externos, los que hacen a la validez del acto. Claro, pero ¿cómo conciliás el proceso, el código de procedimientos que dice una cosa y el código civil que dice otra? Bueno, pero el código de procedimiento es anterior al código civil, es del año 60. Ok, pero sí, ya sé. Pero es el derecho formal frente al sustancial. Pero es el derecho formal frente al derecho de fondo, claro. Gerardo. Perdón, y el derecho de fondo me está diciendo que el acuerdo transaccional presentado, aunque no está homologado, tiene fuerza de cosa juzgada. Y yo lo planteé respecto del tema más importante que tiene la cuestión de la cosa juzgada. La cosa juzgada tiene dos efectos importantes. ¿Cuáles son en la práctica? Que sea irrevisable el resultado, o sea, que así como quedó consolidada la situación, sea irrevisable y que sea ejecutable. Ejecutable, claro. Que sea irrevisable y ejecutable, irrecurrible y ejecutable. Ahora,
si uno lee Alterini, perdón, si uno lee Pizarro, y si uno lee el Código de Procedimiento, y lee el artículo 505 y siguientes el 498 y siguiente del Código de Procedimiento sobre la ejecución de las resoluciones judiciales, de las sentencias, se da cuenta de dos cosas. Para conciliar los textos, ¿no? Como decía Alejandro. La primera cosa es, está claro que tiene valor de cosa juzgada si yo lo presento en el expediente, porque en tanto no lo presente puede ser desistido, así que nunca puede tener valor de cosa juzgada. Primer tema. O sea, yo lo tengo que presentar para que tenga valor, adquiera valor de cosa juzgada. Ahora, desde ese punto de vista, es irrevisable para las partes, así el juez demore la homologación. O sea, mientras el juez no lo homologue, puede ser no ejecutable por el trámite de ejecución de sentencia. Pero no es necesario que lo homologue para que tenga valor de cosa juzgada. Para que sea irrevisable. Este Claro. es un tema, Perdón, Sería que cierra el proceso de conocimiento, ya con la transacción cerrás el proceso de conocimiento y ya estarías en una instancia plenamente de ejecución. Al momento pero la ejecución, vos no podés ejecutar algo que no tiene una homologación. Por eso me quedo duda. En el medio, ¿qué haces? Porque vos tenés valor de cosa juzgada, pero no lo podés ejecutar. Perdóname, hay una cosa, una cosa, Gerardo, un avance de la nueva regulación de este tema es que Vélez Arfi, en el Código de Vélez, el 834 creo que le decía, de que hasta que no era homologado, las partes podían desistir de la transacción. O sea, vos podías presentar la transacción. No, hasta que no estaba presentada era siempre. Hasta que no estaba, pero tenía la cosa jugada con la homologación. Sí, y hoy, eso sí. Hoy solamente bastó la presentación, que es una diferencia bastante sustancial al régimen anterior. De todas maneras, igual sigo sosteniendo que para mí acá hay un vacío en el tiempo que es relevante, que muchas veces nos podemos enfrentar a situaciones como estas de haber celebrado una transacción, nos retiramos del estudio y después se puede llegar a desistir. Mirá, te voy a contar el tema práctico, así lo conocen los chicos, total, no dando nombres, se conserva el secreto profesional. Yo celebré una transacción como en un proceso que estaba recientemente iniciado, una transacción muy importante por los efectos que tenía, y que una de las partes, el adversario de mi cliente, la necesitaba porque tenía que demostrar en sede penal que estaba arribando a una justa composición de intereses respecto al daño que había causado, por el mismo hecho que había originado el proceso penal. Para poder suspender el juicio a prueba en el proceso penal, necesitaba que la víctima estuviese satisfecha. Claro. Entonces celebramos un acuerdo transaccional en una escribanía, inmediatamente lo presentó en el proceso penal para obtener la autorización de esa suspensión que menciona Luis. Y mientras él hacía eso, yo también hacía mis deberes. Inmediatamente después que lo presentó, a las 48 horas, fue a mi estudio jurídico y al domicilio de mi cliente con un escribano hizo un acta notarial por la cual nos comunicaba que desistía de la transacción. Bueno, fue junto con el abogado y desistieron de la transacción. Un viernes a las 22 horas llegaron a mi estudio con el escribano. ¿Qué hacías en el estudio un viernes a las 10 de la noche? Yo nada y no estaba. Y aunque hubiera estado, si hubiera estado, se hubieran ahorrado. No recuerdo Luis que me quedó hasta las 11 también. Ya sé, yo también, pero alguna vez siempre te... No lo dejás entrar. Quiero agregar esto. Si me hubieran encontrado, se hubieran ahorrado una suma millonaria en costas. Porque le hubiera explicado por qué no podían desistir. No podían desistir porque la transacción, el instrumento decía que renunciaban a la facultad de desistir. La Cámara Local dijo que se puede renunciar a la facultad de desistir. O sea que ya no tenían posibilidad de hacerlo. Pero además de eso, así como ellos hacían sus cosas, yo hacía la mía. O sea, al día siguiente de firmar la transacción, me presenté en el proceso judicial y la presenté judicialmente. El juez, dado que estaba todo ok, en 24 horas lo homologó.
O sea que cuando vinieron a plantear el desistimiento, no solamente no podían hacerlo porque estaba presentado, sino que había sentencia homologatoria. Es un peligro. Ese tiempo, ese plazo es un peligro. Ahora bien. Este proceso después determinó que haya que ejecutar la transacción. Y acá viene a cuento, digamos, en la experiencia mía. Una cosa es que no se pueda desistir porque yo la renuncié a la facultad o porque sellé la posibilidad de desistir porque lo presenté ante el órgano judicial. Ahora bien, el código me dice que el tema del desistimiento ya pasó, pero me dice que esto vale como cosa juzgada. Entonces yo me pregunto, en ese momento me pregunté, ¿yo pido la homologación o no? Porque les quiero aclarar que, por supuesto, inmediatamente después, la otra parte fue con la escritura de desistimiento a intentar parar la ejecución y a pedir la nulidad también de la homologación. Entonces, la pregunta es, ¿yo necesito la homologación para ejecutar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el proceso ejecutivo bonaerense, lo mismo pasa en el resto de las provincias, prevé solamente la posibilidad de ejecutar sentencias firmes o acuerdos homologados. No prevé otra posibilidad. A la pregunta de que en qué posición quedo yo si tengo una transacción firme, no desistible, presentada judicialmente no homologada, bueno, yo, dice Pizarro, creo que con todo sentido, yo puedo iniciar una acción de cumplimiento de la transacción como puedo iniciar una acción de cumplimiento del contrato. Ahora, si yo quiero prevalerme, volvemos, si yo quiero prevalerme de los efectos de la cosa juzgada, técnicamente hablando desde el punto de vista procesal, no para el carácter inamovible del acuerdo al que llegamos, que eso ya está logrado con su celebración y presentación, vale como cosa juzgada, es irrevisable, sino que me quiero prevaler del efecto ejecutivo que tiene la sentencia judicial y las facilidades que me da el proceso de ejecución de sentencia, y la acotada posibilidad de defensa a 4 excepciones procesales que se admiten contra la ejecución de sentencia, que deben ser prescripción del acta adjudicata, pago, nulidad de la ejecutoria, que tiene que ser la nulidad de sentencia, alguna otra más que no recuerdo. Entonces, para esto sí necesito la homologación. Esta interpretación, que además es funcional al tipo que de buena fe arregló el asunto, resignó posiciones, evita el desistimiento, cumple con la presentación judicial y puede ejecutarlo, esta idea, digamos, de composición de 2 normas aparentemente contradictorias o contradictorias, es una forma de interpretar funcionalmente cómo es que están emplazadas las partes. En cada paso, desde la conformación de la voluntad convencional que lleva a la celebración de la transacción, todo ese proceso más o menos riesgoso que va desde su otorgamiento hasta su presentación, pues es desistible, amén de estas excepciones que nosotros vimos. La adquisición de firmeza en cuanto al acuerdo, con el carácter del 1642 de cosa juzgada en su carácter de irrevisable por el solo hecho de la presentación sin necesidad de homologación, hasta la obtención de un título ejecutivo por medio, no de la transacción, sino de la aprobación judicial o homologación, ahí ese es todo el espinel que tienen que recorrer las partes. Por supuesto, hay distintos grados de certeza y de beneficio según en el estadio en el que nos encontremos. En una situación estaban previa a la transacción, en otra la transacción, en otro órgano no presentada, en otro la presentada, en otro la homologada. Y diría en otro la homologada firme, porque en mi caso concreto me pidieron la nulidad de la homologación. Pidieron la nulidad de la homologación sobre la base de dos justificaciones. La primera... Por eso decía, por eso decía que esta figura es tan importante, y sobre todo en la práctica, porque vos fijaste todas las vicisitudes que hay entre la celebración de una transacción y muchas veces después la materialización de esa transacción y la declaración de certeza y de eficacia que tenga, porque en algún punto
se presentan muchas variables y muchas situaciones controversiales. El primer punto, digo interesante pedagógicamente, el primer punto en el que se fundaba la nulidad era que la facultad de desistir no era renunciable. Un tema nuevo en 2016 era un tema nuevo porque el código era de 2015. Se resolvió que sí es renunciable. Pero nuevo, ¿por qué? Si también estaba en el código de deberes eso. Bueno, porque ahora la idea de que tiene valor de cosa juzgada desde su presentación vuelve más relevante el tema del desistimiento. Claro. Y por eso dice que dentro de los efectos la interpretación es estricta. Exactamente. O sea, Y el segundo tema, que no era menor, era el siguiente. Creo que ahí había imaginación, pero faltó solidez en el fundamento. Lo podrían haber trabajado mejor. Decían, ojo, es nula porque hay lesión. Es nula porque hay lesión. Porque el señor que está otorgando la transacción, no mi cliente, el otro, está preso. Ese señor está privado de la libertad por el mismo hecho que determina el juicio de daños y perjuicios. O sea, se está aprovechando su necesidad. Exacto, esta persona está en un estado de necesidad, está privado de la libertad. Si bien, por supuesto, había intervenido un mandatario, no lo había firmado en Batán, había intervenido un mandatario. Pero que él firmó presionado para obtener la libertad. Es decir, él dijo... Es un argumento interesante. Mire, estamos frente a un caso de necesidad, porque esta persona, si no arribaba a la transacción, no podía obtener el beneficio de la suspensión de juicio de la prueba y permanecía privado de libertad. Un argumento realmente interesante. Pero como dentro de los excluidos de la capacidad de otorgar la transacción no están los privados de la libertad, y como no es causa de nulidad la transacción estar privado de la libertad, más allá de que no fue muy sólida la presentación del recurso, la realidad es que fue rechazado. Pero ojo, y creo que fue rechazado también porque no pudieron demostrar la existencia de un abusivo aprovechamiento, porque no pudieron probar que había... Desproporción en las prestaciones. Desproporción en las prestaciones, porque mi cliente había estado al borde de la muerte y el otro estaba procesado por homicidio agravado en grado de tentativa. Entonces, digamos, los daños sobre los que se estaban transando eran reales, existían, y la cuantificación que se hizo fue razonable. Claro, no era un simple aprovechamiento de la situación del otro para sacar de plata por algo que no le había pasado nada. En absoluto. Claro. El tema no terminó ahí porque no conformes con eso después siguieron, pero en definitiva... Lo relevante para esto es esto. Para lo relevante es este tema, y que la Cámara dijo, señores, se puede renunciar a la facultad de desistir. Y no voy a entrar, y acá viene otro tema, y no voy a entrar en el otro tema, no voy a entrar en el tema de la nulidad, porque desde el momento mismo que no la desistió, quedó convalidado cualquier problema. Es decir, pudiendo desistirla, no la desistió, tácitamente la convalidó. Este es un tema bastante serio. ¿Pero qué tiene que ver eso con la lesión? Ignoro. Claro, porque si, independientemente de que yo tenga facultad de desistirla, no la desistí, pero advierto después que hubo lesión, nada me impide reclamar. Pero lo que pasa es que en la lesión tenés dos elementos, uno subjetivo y otro objetivo. Sí, pero no te marca un tiempo la ley para demandarlo. La lesión, No, la ley no te dice que tenés que hacerlo dentro de un determinado plazo. Pero está bien, pero el elemento subjetivo es el aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o inexperiencia. Sí, pero en este caso le obturan la posibilidad de plantear la lesión porque no lo desistió. No, te digo la verdad, lo que debió haber hecho, planteó la nulidad por vía de incidente, cuando debió iniciar una acción de nulidad. Autónoma. Porque el incidente no permitía ni el recurso a apelación, la expresión de agravio de la apelación, ni
la nulidad por forma incidental que está reservada en principio para nulidades procesales, que así la encaró, por eso la encaró mal, Claro, no es una unidad procesal. Claro. permitía el análisis de la cuestión que planteaba, que era una nulidad del acto jurídico. Ya la había, lo que podría haber hecho es iniciar un proceso de nulidad y si había verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, pedir como medida cautelar en el mismo juzgado la suspensión de la ejecución del otro proceso. Eso es lo que debió haber hecho, no lo hizo. Pero en definitiva, a los fines pedagógicos, que es lo que nos interesa acá, fíjense ustedes cómo uno puede ir diseccionando todo el proceso que va desde la conformación de esa voluntad común que lleva después a celebrar la transacción, materializarla por escrito, presentarla judicialmente, obtener su homologación y ejecutarla, cada una con distintas vicisitudes. O sea, cada una de estas instancias o etapas con distintas vicisitudes, que es lo que nosotros queremos que adviertan. Y queremos que adviertan qué efecto tiene en cada caso la celebración, la transacción celebrada, desistida, presentada, homologada. ¿Ok? Esa es un poco la idea, entiendo, de la cátedra. Perfecto. Había dos temitas más muy, muy breves, que son el tema de la indivisibilidad y nulidad de la transacción. Con el tema de la indivisibilidad, este código cambió el criterio. Sí. Porque el viejo código decía que la transacción era indivisible, o sea, cualquier falla que tuviese en una de sus cláusulas proyectaba la nulidad del resto de la transacción. Y la transacción era nula por, salvaba el Vélez diciendo, que si era algo incidental o algo, un defecto menor o un error subsanable o una cláusula accesoria, en ese caso no. Pero cualquier cláusula esencial de la transacción que fuese nula, traía aparejada la nulidad de la transacción en su totalidad. Y eso cambió. Sí, hay un artículo. Injusto. Sí. Hay un artículo, digamos, quedó sujeta, en definitiva, a las mismas nulidades parciales o totales, porque ahí está el tema de la divisibilidad o indivisibilidad. Quedó sometido al régimen general. Al régimen general del 389. Pero no no un tema específico como este, que de alguna forma alteraba la regla porque la parte llevaba la nulidad de todo. Sí, la regla debería ser, siguiendo el mismo código, la regla debería ser la nulidad de una de las cláusulas no acarrea la nulidad de todo el negocio, salvo que perjudique la finalidad que tuvo el acto. Claro. Si yo renuncio a una cosa porque vos renunciás a la otra... Claro. Y esto refuerza mi posición contractual, porque hay un principio en materia de contrato que los contratos se celebran para ser cumplidos. Y frente a algún vicio que tenga el contrato, hoy por hoy se trata de que sobreviva al negocio y que sobreviva al acuerdo. Entonces, si hay un vicio que no es esencial en el acto jurídico, la tendencia del sistema es que sobreviva, no que lo aniquile, y que prevalezca lo que es la voluntad de las partes. Por eso este tema de la indivisibilidad de hoy por hoy ha perdido relevancia como era antes. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro y estoy en contra de lo que dice el doctor Ambos. Diga lo que diga el doctor Ambos. Yo creo, como dije al principio, que, como bien dice Alejandro, el carácter convencional del instituto se ve en la conformación de la voluntad, para ver si está concluida o no la transacción, y en el régimen de garantías y nulidades. Y acá estamos hablando de la nulidad, de una nulidad parcial. Acá es donde se ve realmente la importancia que tiene la naturaleza jurídica contractual que tiene el instituto. Con relación al tema de las nulidades, porque estamos hablando de eso, hay dos normas, 1645 y 47. El 45 dice, si la obligación transada adolece un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa y las partes conocen el vicio y tratan de la nulidad, es válida. Esto es simple. Esto es la nulidad por reflejo. Si las partes están otorgando un acto respecto de un derecho que es nulo, y la causa fin de la transacción es extinguir
o modificar, extinguiendo parcialmente, esos derechos que no existen porque son nulos, de nulidad relativa, entonces la transacción se cae. La transacción es nula. Es nula porque eran nulos o inexistentes los derechos, en este caso se habla de nulidad, los derechos sobre los que versaba la transacción. Ahora, dijiste nulidad relativa, nulidad absoluta sería. Nulidad absoluta. Si la nulidad es relativa, pues, claro, la transacción lógicamente supone un procedimiento de reconocimiento. claro. Claro. ¿Sí? De Porque aún convalidación, de confirmación del acto. Bueno, claro. Aún en su efecto meramente declarativo, y digo meramente declarativo porque la formación que hemos tenido en la universidad, por lo menos la formación que tuve yo, me llevaba a distinguir entre el efecto declarativo y el meramente declarativo, que en definitiva es lo mismo. El efecto meramente declarativo, ni hablar del traslativo constitutivo dispositivo, supone que yo estoy reconociendo una situación que así queda consolidada, es decir, que si está afectada por algún vicio de nulidad relativa, queda saneado. El mismo acto de la transacción implica reconocerlo y sanearlo. Exacto. Fue como el caso de la lesión que mencionaron antes. No, eso es distinto. No, la lesión es distinta. Eso no es subsanable en ese caso. Lo que está sujeto a una nulidad puede ser otra cosa. Puede haber una nulidad por un defecto de forma, una cosa así. El tema de la lesión... Por un vicio, Luis, ¿no? Ojo que estamos confundiendo dos cosas. Ojo que estamos hablando en el artículo 1645 de la nulidad de los derechos que son objeto de transacción. No estamos hablando de la nulidad de la transacción, sino de una nulidad que viene de reflejo. Viene por versar sobre derechos que son nulos. No estamos hablando de la nulidad que se engendra en la transacción. La lesión subjetiva y todo el análisis que hicimos y que hace Pizarro sobre la posibilidad de plantear un vicio de lesión subjetiva respecto del negocio de la transacción no se refiere a los derechos transigidos, se refiere justamente a la composición que se da en la transacción. Son dos cosas distintas, por eso están en dos artículos distintos, 1645 y 47. El 45 habla de la nulidad absoluta y relativa de los derechos que son objeto de transacción. Y nos dice, si es absolutamente nulo, esa nulidad contagia la transacción, que así carece de todo efecto. Si la nulidad es relativa y las partes conocieron el vicio y lo trataron en la transacción, queda confirmado aquel derecho. Aquel acto jurídico queda confirmado, queda saneado el vicio y la transacción no es nula. El 1647 es diferente. La obligación transada. En ese sentido, Gerardo, que es claro, en 1645 dice, nulidad de la obligación transada. O sea, de la de base del acuerdo transaccional, sobre los derechos que recae esa transacción, y no el acto jurídico mismo de la transacción como instrumento. Fíjense en 1647, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 9 del título cuarto del libro primero respecto a los actos jurídicos, la transacción es nula, 2 puntos. O sea, nos dice, señores, todos los vicios que afectan los actos jurídicos pueden ser origen de la nulidad de la transacción. Y les vamos a agregar algunos, esa es la idea del artículo. ¿Cuáles son esos? Singulares para la transacción. Si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces. ¿Esto por qué? Porque no habría una equidad, no habría nada. No, por eso digo que soy dueño de algo y no lo soy. Ah, perdón, pensé a la dos, claro. Es un título inexistente, un título de dominio que no existe. O desde otro. Sí. Señores, si el elemento de la transacción tipificante son las concesiones recíprocas, y ellas están referidas a algo que está sujeto a litigio o duda, en definitiva y como denominador común, son derechos inciertos en un punto. O sea, hay una incerteza sobre cuál es la situación jurídica, sea que está litigiosa, sea que es subjetivamente dudosa. Partimos de una idea, esos derechos existen, en alguna medida. Ahora, si no existen esos derechos, no hay ninguna duda.
que pueda justificar las renuncias. Las renuncias se tornan liberalidades de una de las partes. Y eso desnaturaliza la idea de la transacción. Las transacciones recíprocas imponen perjuicios y beneficios recíprocamente. Si una de las partes está abdicando total o parcialmente un derecho que en realidad no tenía, era inexistente o ineficaz, entonces se está afectando el objeto de la transacción. Por eso es que si una de las partes invoca títulos... Gerardo, este caso, perdóname, el caso del inciso A se relaciona con el 1645. Cuando te dice la nulidad de la obligación transada. Si el título antecedente es nulo, es inexistente, ¿sí? En alguna medida trae aparejado la nulidad del acto de la transacción. No sé si está claro lo que digo. Sí, por ejemplo. Inclusive más, el inciso A abarca 1647, como dice Alejandro, pero a cualquier otra situación. Además de eso. En la cual uno de los que transige no tiene el derecho. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el inciso A dice, si alguna parte invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces. Ineficaces es lo que dice Alejandro. En el 1645 existe un derecho, pero es ineficaz. ¿Por qué? Porque está afectado a una nulidad absoluta. ¿Sí? Es decir, es un acto jurídico que tiene un vicio que lo invalida. ¿Sí? Pero existe. Distinto si yo le digo a Luis que arribemos a una transacción para finiquitar un proceso donde yo argumenté que tiene derecho que jamás tuve, no poseo, no existe. Es más, como estrategia procesal, yo inventé ese derecho y lo estoy transando antes que sea el momento de la prueba, que es cuando va a quedar clara que no tengo ningún derecho. ¿Se entiende lo que digo? Esto es más habitual de lo que parece. Yo fijo una posición en un proceso judicial, argumentando hechos y un derecho que en realidad no poseo, para forzar que un acuerdo transaccionando donde lo que obtengo es una renuncia, una abdicación de la otra parte, y yo renuncio a algo en apariencia, porque en realidad no tengo ningún derecho, y no estoy haciendo ninguna renuncia. Por eso es nula la transacción. Pero estás renunciando a la pretensión. Ahí ejemplo, vamos para que al tengan tema. una idea, Ahí vamos Gerardo, al una tema. judicial donde vos decís que sos locatario de un inmueble y falseás un instrumento de un contrato de locación y no tenés título, jurídicamente tu condición de locatario, y resulta que sos un ocupa, un intruso y demás. Entonces ahí tenés, ese sería un caso donde te estás valiendo de un título que no existe o es ineficaz. No sería un fraude. Luis menciona algo que es muy importante, y ahí vamos terminando ya, que es, pero perdón, yo no necesito tener un derecho, por la transacción versa sobre acciones litigiosas. Y ahí es donde volvemos un poco al análisis de cuál es la naturaleza jurídica del negocio que se está analizando. Si la Claro, transacción... porque yo en definitiva estoy renunciando a una pretensión, que es lo que dice, claro, no renuncio a un derecho. Espera. La transacción, dice en 1641, sirve para extinguir obligaciones, o sea, derechos, no acciones. No acciones. Pero está claro que el uso forense de la transacción hace que sirva, independientemente de la existencia o inexistencia de los derechos, para resolver litigios donde una de las partes puede haber iniciado una acción temerariamente afirmando, como dice Alejandro, un derecho que jamás tuvo. Es de todos los días. Yo digo, inicio un interdicto diciendo que tuve la posesión y fui despojado. Jamás tuve la posesión en mi vida. Y sin embargo, lo digo. ¿Podrá ser reputada de temeraria la pretensión? Bueno, hay remedios para eso. Pero si en el interín yo logro arribar a una transacción y me beneficio, la pregunta que queda, 1647, inciso 1, A, es, si este es un negocio jurídico, para poner fin a pretensiones, acá no hay nada que hablar. Ahora, si es un negocio jurídico para finiquitar derechos
y específicamente obligaciones, acá hay un problema. Porque tales derechos nunca existieron. Y eso es lo que prevé el 1647, inciso A. Ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Y si una de las partes tiene conciencia de la inexistencia de una titularidad de derecho de otra de las partes, pero de todas maneras tiene interés en transigir para terminar con el conflicto, como dice Alejandro, con un proceso que va a seguir años, que va a generar costos? Bueno, la interpretación más funcional de la ley es esa. Señores, no me planteen la nulidad de la transacción por inexistencia de un derecho, cuando en realidad se ve a las claras que lo que usted quiso es poner fin a un proceso independientemente o no de la existencia del derecho de la otra parte. Y eso se ve en cada caso práctico, donde yo, de lo que las partes dispusieron, me va a trasuntar a mí si realmente alguien creía que el otro tenía un derecho e hizo una renuncia enorme de su parte en función de obtener una renuncia de la otra, o si realmente sabíamos todos que la pretensión era temeraria y se arreglaba con 2 caramelos y 100 pesos. Y eso es de todos los días. Y eso es de todos los días. De todos los días. Eso no lo podemos transmitir porque es fruto de la práctica, pero claramente el juez se da cuenta la seriedad o no del derecho que arguía una de las partes viendo lo que transaron. Es decir, pero este señor decía que era el dueño de la Plaza San Martín. Ahora resulta que con 200 pesos en efectivo transa. Y aún así el juez no decreta la nulidad. Exacto. El inciso B dice, si al celebrarlo una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor. Bueno, vamos a hacer la corta acá. Este es el caso de nulidad por un error esencial. No basta encontrar después un título o instrumento que acredite que tenía un título mejor. Realmente tiene que haber un error esencial sobre la materia que versaba la transacción. Es el caso del heredero aparente, por ejemplo, que claro, transa sobre una porción de la herencia que no le corresponde. Y por último dice, si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la parte que lo impugna lo haya ignorado. Si versa sobre un proceso que tiene sentencia firme, ya no es transacción. Eso está claro. Es cualquier cosa menos transacción. Igual se puede, porque claro, vos podés combinar la forma de pago de una sentencia, eso no hay ningún problema. Pero no es transacción. No es transacción. Exactamente. Inclusive poder renunciar a prevalerte del contenido de una sentencia favorable. Sí, sí. Por ejemplo, a mí todos los días, gané el juicio, lo apelaron, la liquidación me da 500.000 pesos, me ofrecen 300.000 en 3 cuotas más los honorarios. Digo que sí. Claro. Digo que sí. Se terminó el juicio. ¿Y por qué estás evaluando la cobrabilidad? Ya es irrevisable la sentencia, ganamos, pero es una victoria pírrica, no le cobro a nadie. Me ofrecen el 50% de contenido de la sentencia, ya lo resuelvo. Se acabó. Y claro, no sabes cuándo ni cómo lo vas a cobrar, ni qué. O sea, hay cosas. El tipo es insolvente y consigue que le presten la plata. Consigue que le presten la mitad. ¿Te ofrece eso o nada? Bueno, yo no sé si los otros docentes tienen algún no, creo que está suficientemente agotado el tema. Nos vemos el martes con prescripción. Muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Chau. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Adiós.